Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Nos encontramos en la clase de patología. En clases anteriores hemos estado revisando diferentes patologías relacionadas con el tubo digestivo. Las patologías que hemos estado revisando pues van a estar relacionadas bastante con la situación de que pues si no son atendidas de forma adecuada, si no son tratadas a tiempo, pueden generar unas patologías más complicadas. Entonces todas están relacionadas entre sí, ¿sí? Hemos visto el ERGE, hemos visto la dispepsia, hemos visto, en este momento estamos viendo las úlceras pépticas. Estas vamos a relacionarlas a final de cuentas con otras más complejas como son las acalasias, como son las estenosis, tanto esofágica como la gástrica, y las relacionamos a su vez con patologías más severas como son los cánceres. Esto incluye cáncer esofágico y cáncer gástrico, sí, que pues ya ponen bastante en riesgo la vida de nuestro paciente y que ya prácticamente de no ser tratadas son mortales en nuestro paciente. Y empezamos a analizar en el caso de la enfermedad ulcerosa, ¿sí?, que viene a ser como el paso siguiente de una dispepsia mal cuidada, mal tratada, las causas principales, ¿sí?, y cómo convertimos esa dispepsia en una gastritis o en una gastropatía. Ya analizamos lo que convierte una dispepsia en una gastropatía, que vamos a ver en el endoscopio. Vemos la lesión en el estómago y resulta que tiene datos de inflamación, pero no hay infiltrado linfocitario. Entonces sería una gastropatía, y esa gastropatía pues va a ser producida por sustancias químicas que irritan al estómago, como los AINES. Analizamos los principales AINES que son capaces de lesionarnos en la mucosa gástrica. Entre ellos pues los más lesivos va a ser la aspirina, el ibuprofeno y el naproxeno. Por otro lado, la gastritis ya va a ser una relación inflamatoria, una lesión inflamatoria con infiltrado linfocitario, que para el caso pues el agente bacteriano más común es el Helicobacter pylori. Pero aparte el Helicobacter pylori tiene la capacidad de provocar más lesiones, provocar úlceras, y está relacionado íntimamente con la incidencia del cáncer gástrico. Igual que además tenemos algunos otros factores de riesgo adicionales que pueden ser externos, como por ejemplo el consumo de nitrosaminas. Entonces, ahora bien, como mencionamos, el Helicobacter pylori tiene la capacidad de enclavarse en el moco de la superficie de la luz gástrica. ¿Cómo? Pues porque posee flagelos, y los flagelos le permiten movilidad, y esa movilidad, pues por la fuerza de los flagelos, le permite incrustarse en el moco. Además, es capaz de producir una sustancia llamada ureasa. Esa ureasa convierte la urea en general en amoníaco, que es alcalino, y en CO2. Estos pues neutralizan el ácido alrededor de la bacteria, evitando que la bacteria muera por el ácido clorhídrico y la pepsina de nuestro estómago. Además, pues van a irse pegando a la mucosa diferentes cantidades de estas bacterias para obtener nutrientes de ellas, de las células submucosas. Sí, entonces van a ir provocando que haya cambios en esas células, y va a ir disminuyendo la secreción del ácido a nivel gástrico, lo cual nos va a dar una gastritis, pero de tipo atrófica, ¿sí?, en la cual pues las células van a ser ya no capaces de producirnos cantidades adecuadas de ácido, sino disminuidas. Aquí vemos un esquema de lo que sería una imagen del Helicobacter pylori. Primeramente pues tiene flagelos, esto está en inglés pero se los voy a ir traduciendo. Tiene flagelos que le permiten movilidad, ¿sí?, y además son capaces de iniciar procesos de quimiotaxis para colonizar la submucosa. Alrededor de la pared celular encontramos la ureasa. Esta ureasa va a neutralizar el ácido gástrico y daña la mucosa gástrica a través de la producción de amoníaco.
También esa pared celular va a estar formada por lipopolisacáridos, ¿sí? Que son moléculas de grasas y azúcares juntas, ¿sí? Que le van a permitir la adherencia a las células huéspedes, ¿sí? Así como que pues también van a producir inflamación. Esto va a ir unido, sumado a las proteínas de la pared. Esto le va a permitir la unión a las células del estómago y la lesión, la inflamación que van a provocar después. Además tiene un sistema de secreción, que es una estructura parecida a un cilio, que le permite inyectar sustancias efectoras. Estas sustancias efectoras pues van a alterarnos a la célula huésped, a la célula de la que se está alimentando, ¿sí? Entonces es capaz de remodelar la actina, producir factores como la interleucina 8 e inhibir el crecimiento. Esto es muy importante, va a inhibir el crecimiento y la apoptosis de las células huéspedes. Esa es una de las razones por las que puede producir cáncer y porque va a producir la atrofia de la mucosa. ¿Sí? Ahora también es capaz de producir exotoxinas, que también van a producirnos el daño de la mucosa gástrica, ¿sí? Y otras sustancias como la mucinasa, que degrada el moco, proteasas y lipasas que provocan mayor daño a la mucosa. Entonces es una bacteria bastante dañina para el estómago, principalmente para la mucosa, que es el pilar central de la protección del estómago contra el propio ácido que producimos. Ahora, como huéspedes, nuestras células van a producir varios efectos para defenderse del Helicobacter. Uno, pues cambiar la morfología de las células, tratar de romper los complejos de unión entre las células y el Helicobacter, producir citocinas para que la reacción inflamatoria rechace a las bacterias, incrementar la muerte celular por apoptosis, para matas a la célula, matas a la bacteria que está pegada a ella, ¿sí? Y la inducción de genes asociados al estrés en respuesta a la infección. Esto a largo plazo puede provocarnos las lesiones cancerígenas. Ahora, el patrón o la forma en la que se vaya colonizando la mucosa es uno de los factores más importantes para ver cómo se va a determinar la enfermedad. Entonces, por ejemplo, pues la úlcera se va a degenerar dañando la pared por el ácido en lugares donde haya estado ya muy debilitado por el Helicobacter pylori. Preponderantemente la infección se va a localizar en el antro gástrico, ¿sí? Donde hay mayor liberación de gastrina, mayor secreción ácida, ¿sí? Y es el lugar con más riesgo para presentar una metaplasia gástrica que predispone ya al cáncer, o sea, lesiones premalignas. Puede haber una colonización proximal, ya no en el antro, sino en el cuerpo o en el fundus. Entonces puede haber ahí una gastritis atrófica que genera una hipocloridria, o sea, menos ácido clorhídrico. Y esa disminución del ácido clorhídrico nos predispone también a la formación del cáncer, ¿sí? Esto es más en lo que es el cuerpo del estómago, es donde encontramos más úlceras y los cánceres. Ahora, resultados. Estos son endoscopías de diferentes situaciones infecciosas por Helicobacter pylori. Primero, más del 80% de las personas, porque recuerden que un 90% de las personas en Latinoamérica al menos están o estamos con una infección por Helicobacter pylori. De ese 90%, el 80% te va a manejar esto: una infección asintomática o una gastritis crónica en la cual tú entras y no ves nada, no se ve nada, ¿sí? Entonces vamos a ver una dispepsia, ¿sí? Idiopática, que no tiene causa, dispepsia funcional. Del 15 al 20% nos da dos situaciones. Una, la gastritis atrófica, que es lo que vemos aquí, en el cuadrito rojo aquí. Se fijan cómo cambia la mucosa de forma, se ve más salizada, no se ven tanto los pliegues, cambia la coloración y cambia el epitelio, generando una metaplasia. Esta metaplasia puede desembocarnos en un cáncer gástrico. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos aquí de este lado, en verde, una úlcera, ¿sí? Esta puede ser una úlcera del antro o una úlcera duodenal.
probablemente una úlcera del antro. Y en el 1% de los pacientes con una infección se puede generar un cáncer gástrico. ¿Sí? A menos, claro, que tenga otros factores de riesgo. Otras causas, aparte de los AINES y de Helicobacter pylori. Un gastrinoma es un tumor que produce gastrina que puede verse involucrado en una patología más compleja que son la neoplasia endocrina múltiple, que es básicamente un paciente que tiene cánceres en diferentes regiones que producen enzimas o secreciones endocrinas. Otra, la mastocitosis sistémica, y otra, la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn la vamos a ver también porque también tiene un diagnóstico histológico, pero es una enfermedad en la cual se generan ulceraciones en prácticamente cualquier parte del tubo digestivo, cualquier parte, ¿sí? Desde la boca hasta el ano puede haber ulceraciones. Síntomas, ¿qué síntomas nos da una infección por Helicobacter? Asintomáticos muchas veces. Otras veces, pues los síntomas típicos que nos da una dispepsia. Dolor epigástrico urente, quemante. Urente quiere decir que el paciente lo ve como algo urgente, como que quiere que se le quite rápidamente. Quemante, pues porque es ardoroso, como si estuviera quemando. Es episódico, por espacios, no siempre está presente. Puede ser inmediato después de comer o de 2 a 5 horas después de la comida. Si es inmediato, sospecharíamos más bien de una lesión en el estómago. Y si pasa de 2 a 5 horas, sospecharíamos de una lesión ya en el duodeno, principalmente en la primera porción. Estos síntomas pues van a variar, pueden aparecer entre semanas, a veces meses, varía. Pero recuerden que según los criterios de Roma II, para diagnosticar una dispepsia, que sería la enfermedad anterior a la ulcerosa, tendremos que tener un paciente que tenga al menos 3 meses con la patología, de los cuales debe de haber 2 con síntomas constantes. Los dos tipos de lesiones, la úlcera gástrica y la úlcera duodenal. Van a variar. Primero, en la úlcera gástrica el dolor aumenta con los alimentos y se presenta de 5 a 15 minutos después de comer o inmediatamente después de comer. El dolor va a estar ahí hasta que se vacíe el estómago. Cuando se vacía el estómago, ya se quita el dolor. Son pacientes que van a evitar comer y van a bajar de peso. ¿Sí? Se va a ir a radiar hacia atrás en el cuadrante superior izquierdo, o sea, va a provocar dolor hacia la espalda. En el 70% de ellos va a haber una infección por Helicobacter pylori y se generan por la disminución de la protección de la mucosa contra el ácido gástrico. Otras causas que lo pueden provocar, los AINES, ¿sí? Tienen un riesgo alto de carcinoma. Luego tenemos las duodenales, ¿sí? Estas van a disminuir con los alimentos. Cuando come el paciente se quita el dolor. Aumentan de peso porque se la pasan comiendo para controlar el dolor. Pueden provocarse más durante la noche, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es cuando se vacía el estómago y se lesiona la úlcera. Se va a irradiar a hipocondrio, baja el dolor hacia el hipocondrio, ¿sí? Del lado derecho, ¿sí? Como si fuera hacia el hígado y también se puede ir a la espalda, ¿sí? Casi en el 100% de estos es por Helicobacter pylori. Se disminuye la producción de la mucosa o se incrementa la secreción del ácido en cualquier caso. También puede ser causada por el síndrome de Zollinger-Ellison, pero en cuyo caso no va a ser una úlcera solitaria, sino que van a ser varias. Y el transcurso de esta enfermedad normalmente pues, es benigno. Si logramos que cicatrice, probablemente nuestro paciente no nos desarrolle un cáncer tipo duodeno. Ahora, si encontramos un paciente con los datos que ya mencionamos, pero además el dolor es mucho más intenso que en otras ocasiones o en otros episodios, porque estos pacientes conocen muy bien su dolor, porque les pasa seguido, ¿sí? Entonces ya lo conocen, saben qué es, saben cuándo es diferente. Si está así, con aumento de intensidad del dolor, con cese de los ruidos intestinales, o sea, ya no se escucha peristalsis, tenemos que duele más a la palpación, ¿sí? Si palpamos el abdomen le duele mucho, y aparte tiene rebote, que es un signo que les voy a explicar después. Es un signo de rebote por cualquier parte, no localiza específicamente en alguna parte. Es probable que esa úlcera se haya perforado, que ya nos va a dar otra serie de situaciones más complicadas y también pone en riesgo la vida del paciente. Es un tratamiento quirúrgico urgente. Ahora, aparte de las úlceras, hay otra situación que se puede producir por esta agresión del ácido, que puede ser una obstrucción del vaciamiento gástrico. Esto da a raíz de que las úlceras pépticas que sean crónicas, o sea, cicatrizan, se vuelven a hacer, cicatrizan, se vuelven a hacer, tanto en estómago como en duodeno. Estas cicatrices van a generarnos estenosis, que es la disminución
del diámetro de la luz del estómago. ¿Sí? Estas van a impedir o retrasar el vaciamiento gástrico, que si recuerdan pues también es un factor para generar dispepsia y ulceraciones. Se convierte en un círculo vicioso. Disminución del vaciamiento gástrico se manifiesta como náuseas o vómito, ¿sí? Que va a disminuir la molestia de nuestro paciente, va a disminuir el dolor, ¿sí? Y esto va a generarse, pues dependiendo si es en duodeno o en estómago, pocas horas después de haber comido o después de haber comido específicamente. Intencionadamente buscaremos en ellos sangre oculta en heces porque puede haber un sangrado crónico que no hemos estado detectando y pueden padecer anemias y hemorragias gastrointestinales, tanto agudas como crónicas. Otros síntomas que podemos encontrar: sensación de plenitud postprandial, saciedad temprana, o sea que se llenan rápido, náuseas, vómito, en caso de que haya un sangrado, hematemesis, o sea, vómito con sangre, datos de indigestión, pérdida de apetito y anorexia, no quieren comer, no toleran las comidas muy grasosas, tienen pirosis porque pues el vaciamiento de retrasado puede producir alergia y el dolor que se irradia de la espalda, o sea que es transfictivo. Entonces con esto terminaríamos nuestra clase de... El tratamiento de las úlceras gástricas va a ser igual que el tratamiento por la dispepsia, pero pues también podemos cauterizar las úlceras directamente por endoscopía. Con esto terminaremos la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente clase.